Bueno, queridos patitos, el mono gira y gira, sin fin y sin detenerse un solo minuto. Y por tanto, noticias como esta deben de aparecer de cuando en cuando, porque no todo va a ser conflictos, sino también la resolución de los conflictos, como por ejemplo que Australia y China lleguen a un acuerdo que podría acabar con el conflicto comercial del vino. Hemos de recordar pequeños asuntos, como por ejemplo un caso que tenemos metido en este canal, como es el hecho de que en 1934 hubo un ataque que se llamó el pleito de los ayuntamientos, el pleito municipal, en el caso vasco, referido a un ataque referido al concierto económico, y que tenemos un vídeo donde se hace una lectura realmente especial y poco conocida de ese pleito de los ayuntamientos que en la historiografía española se suele vincular con los sucesos de octubre. Y para lo mismo ciertamente se hizo aquella fórmula de amnistía en 1936 para amnistiar las dos cosas en un mismo texto legal. Y por supuesto el asunto de que ahora parece que está renovándose la posibilidad de llegar la vid a Inglaterra, cosa que en la Edad Media parece que había vino inglés y ahora parece que la situación del cambio climático está disponiendo la posibilidad de que hubiera vino en Inglaterra. Ay, los pobrecitos humanos, si los ingleses son famosos por destruir el pescado y la patata, como pescado frito y patata frita, el fish and chips, ¿son capaces de destruir el plato? Sí, son capaces. La cerveza tibia y todos estos grandes platos de la cocina universal. Pues ciertamente tenemos las bodegas de Napa, del Valle de Napa, en California. El hecho de que en el siglo XIX las vides españolas fueran, especialmente en el tema de La Rioja, murieran por una plaga que surgió. Y lo mismo que la vid alavesa había ido en dirección a Estados Unidos en el siglo XIX, pues volvió. Y ahora en La Rioja la vid realmente es alavesa, del territorio de Araba, la hermandad alavesa ahí al poder, con el poder vinícola. Pero ciertamente, en el caso que nos ocupa, Australia y China han tenido conflictos hasta el punto de que el ANZUS, el ámbito de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos del pasado, que ha sido reemplazado para el tema de los submarinos por el AUKUS. El tema de los cinco ojos. La difunta SEATO en 1977, la ASEAN, que en teoría era para contener al ámbito comunista de China, pero luego con la incorporación de China en 2001 a la Organización Mundial del Comercio, dio alas el hecho de que China fuera incorporada como sociedad en desarrollo, cuando evidentemente en 2023 se puede hablar de que es una sociedad de primer mundo, hasta el punto de que se enfrenta con los problemas del primer mundo, con el paro juvenil, el tema de pensiones, el envejecimiento de la población, el tema de burbuja inmobiliaria, con lo cual endeudamiento enorme de las entidades subestatales, controladas muy bien por el Partido Comunista, que más que comunista era una fórmula tipo mandarinato, como decía mi amigo Alberto Plegazuelos, de que China, la eterna China de los 5000 años, pues ha vuelto a Confucio, a Lao Tse, a todos estos clásicos, simplemente con, en vez de vestir como vestían antes de 1912, pues vestir con nuevos modelos, con traje de corbata y estilo occidental. Pero bueno, ciertamente, a lo que nos ocupa, el asunto de que en Sydney se da esta noticia a finales de octubre, el hecho de que las autoridades australianas han llegado a un acuerdo con China, que podría traducirse en el levantamiento de los aranceles sobre el vino vigentes, ojo cuidado, desde 2020, el año de la pandemia, del inicio de la situación complicada en el asunto de la COVID. Ya he informado ciertamente ese domingo, hace no tantas semanas, por tanto se puede esponjar el conocimiento de esta noticia, sobre todo con las dificultades que hemos tenido últimamente, sobre todo con el asunto en Israel y en Tierra Santa. Pues ciertamente informó ese domingo, finales de octubre de este 2023, siglo XXI, el primer ministro australiano Anthony Albanese en un comunicado. Australia aseguró
que China se ha comprometido a emprender una revisión acelerada de sus aranceles. Esto es importante, el tema de la reciprocidad, el tema de quién sale preparado para no ser nación más favorecida siempre, y por tanto el equilibrio en estas fórmulas es un elemento importante. Un proceso cuya duración estimada será de 5 meses, con lo cual para comienzos de 2024 se podrá evaluar según Albanese, y que llega pocos meses después de que se levantaran unos aranceles similares sobre la cebada. Decíamos el ámbito de la cerveza, la cebaza, el lúpulo, la malta. Bueno, también sirve para temas cerealísticos, pero la gente asocia la cebada con la cerveza. Durante este tiempo, el país oceánico suspenderá los procedimientos en curso contra Pekín ante la Organización Mundial del Comercio, la que citábamos antes, esa en donde Pekín ingresó como país en vías de desarrollo, cosa que es imposible de cambiar. Esta organización que surge del GATT, transformada en OMC en 1994 en Marrakech, pues ciertamente es una asociación en donde está el Tribunal de Justicia, en donde se pueden plantear pleitos y la garantía de que el veredicto va a ser obligado de cumplimiento, a diferencia de otros, como por ejemplo cuando el veredicto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es en un sentido o en otro, debe haber luego un acuerdo unánime de, o por lo menos favorable, sin derecho a veto de participantes, para asumir una fórmula de intervención de cascos azules, como sucedió en Corea en 1950 o en 1991 con el caso de Kuwait con respecto a Irak. Y por tanto, ciertamente, aunque si los derechos no se suprimen al final de la revisión, entonces sí, Australia podrá reanudar la disputa en la OMC. Por lo tanto, es un asunto de suspensión preventiva. Bueno, hemos llegado a un acuerdo, suspendemos los procedimientos en vista de la buena fe, de la buena fe de los chinos, pero con la precaución de esa suspensión puede reanudarse con una mala fe de los chinos porque lo han tenido respecto a otros productos. La relación comercial de China con Australia en los últimos años ha sido complicada y también trufada con ese ámbito de la presencia de chinos en Australia, tratados de ser utilizados como quinta columna, el asunto de la defensa y, por supuesto, pasos intermedios, como por ejemplo el cinturón de islas oceánicas, sobre todo de la zona de Nueva Caledonia hacia abajo, hacia el sur, perdón, y que ciertamente China trata de atraer a su esfera de influencia y que los australianos han tenido que reaccionar. También está el asunto de Timor Este, que daría para bastante, con respecto a Indonesia como potencia intermedia, el mapa de los 9 puntos. Hay alguno que dice que 13 puntos en el mar de la China meridional, que el best round se queda cortísimo con lo que hace China con el mar de la China meridional. Pero bueno, son cosas que están engarzadas como collar de perlas. Collar de perlas. Lo que intenta China desde el ámbito de la salida al mar en dirección al Índico, cosa que evidentemente quieren retraerlo las potencias que están contra China, como por ejemplo Australia, con esa compra de submarinos para la proyección en esa zona. Por ejemplo, también Estados Unidos en la instalación de bases en la zona norte de Filipinas, conectando con Taiwán. Pero bueno, ciertamente, no obstante, directamente en esa misma nota, en la que decíamos referencia, se ha dejado constancia de su confianza en alcanzar un resultado satisfactorio. Es buena la intención y es buena la esperanza. China impuso en ese año 2020 derechos antidumping al vino australiano, argumentando que este perjudicaba sustancialmente a su mercado nacional de vino, un actor menor a escala internacional. Esta decisión se tomó en un momento en que las relaciones entre ambos países eran cada vez más tensas. A veces cuando tienes un mercado principal de tensión, derivas esa tensión en elementos secundarios para poner ese elemento de tensión, a pesar de que quieras visualizarlo, pero lo visualizas en cosas como esta, como el tema del vino. Y a veces la desescalada empieza por estos asuntos, en donde has escalado, en estas guerras comerciales,
y por tanto el tema del vino puede ser sintomático de otras formas de acercamiento o tal vez no, simplemente se quede ahí. China impuso el arancel del 107,1% al 212,1% sobre el vino australiano, entre una serie de aranceles comerciales y retrasos aduaneros sobre otros productos de exportación australianos, como la cebada, el carbón y la carne de vacuno. El arancel sobre la cebada australiana, que era de más del 80%, se eliminó en agosto de ese mismo año. Estos acuerdos demuestran un acercamiento entre ambas potencias, cuyas relaciones han mejorado desde que el laborista albanese constituyó su gobierno sustituyendo al conservador Scott Morrison como primer ministro de Australia en 2002. Hemos de decir que resulta interesante el hecho de recordar que en Australia hay unos mandatos que creo que son de 3 años y la política está trufada de situaciones complejas y difíciles. Por ejemplo, el hecho de que haya un corto trámite de presupuestos entre el ámbito de presuponer que un mandato de primer ministro va a ser largo, pero luego la realidad te lleva a que los mandatos de los primeros ministros australianos son mucho más cortos que en otros países, y eso que algunos se quejan de que tienen demasiados primeros ministros. Por ejemplo, la longitud habitual en Italia, que suele ser bastante corta. Pero en Australia, pues los mandatos de primeros ministros pues suelen ser bastante breve. El nuevo, pues lleva, ¿cuánto? Lleva un año y poco, un poco más de un año de primer ministro. Hay esa idea de que los gobiernos conservadores y laboristas pues tienen una política exterior un tanto diferente, pero evidentemente hay cosas de larga duración. Como en España, por ejemplo, el S80 es un asunto que mal que bien ha sido compartido por los diferentes gobiernos desde el 2004 en adelante. El ámbito de Australia, pues parece que algunas políticas exteriores y de defensa pues pueden servir como plataforma para ese elemento de unidad dentro de Australia. Y hemos de recordar un pequeño caso que sucedió hace no mucho y que comentamos en su momento y que el vídeo está precisamente en el canal acerca de esa situación respecto a los productos de cariz fitosanitario, en donde el primero que se estrelló contra la pared fue precisamente un español que iba a trabajar allí y alguien, un familiar, le metió chorizo, le metió ibéricos al morral, y cuando llegó allí pues lo primero que hicieron es deshacer del asunto y mandarle de vuelta a España con una bonita multa. Un poco como lo que vimos en esa película de los años 70 de la mortadela, con Sofía Loren tratando de entrar en Estados Unidos con el prosciutto, ¿eh? Con el prosciutto italiano, y que bueno, lo que pasa es delirante en esa bonita película. Pero ciertamente en este caso simplemente le dieron la patada porque llevaba bastante tiempo esa normativa a entrar plenamente en vigor. La gente en teoría la debe de conocer, y el primero en toparse con el asunto en la frente fue este español, porque es una isla y los elementos tanto vegetales como animales pues pueden tener una influencia importantísima en el ecosistema, que precisamente los Simpson se descojonaron con aquel asunto de la ranita cuando los Simpson visitaron Australia, y que ciertamente cuando el koala sale con el helicóptero en dirección al eh, iba a decir el Walter Model, pero no, eso es un libro de Antonio Muñoz Lorente de reciente publicación. El Walter Mondale, que fue vicepresidente con el señor Cacahuetero, el señor Cacahuetero de Georgia, el señor presidente de los Estados Unidos, James Earl Carter, mi candidato en 1984, siendo una de las mayores derrotas en la historia de las elecciones en los Estados Unidos de América. Pues ciertamente esa visión en Los Simpson hace ver directamente que es un asunto importante, el asunto precisamente de lo fitosanitario. Pero también podemos deshuevarnos de los australianos con la guerra del Emú, que los años después de la Primera Guerra Mundial, hasta los años 30,
Fue la primera derrota de un ejército humano frente a las huestes de las tropas de un ejército animal. Incluso con ametralladoras intentaron diezmarles porque los emus tenían problemáticas con respecto a los campesinos y ganaderos de Australia y pidieron ayuda al ejército y el ejército intentó atacarles y destruirles manu militari. Solo que, como digo, los emus, el ejército emu, venció esa guerra. El ejército australiano que venía de ganar la Primera Guerra Mundial y luego ganaría la Segunda, vencido por una especie animal, de animales no humanos. Pero bueno, ciertamente estas cosas son parte de la memoria histórica de Australia, lo mismo que el asunto del referéndum por la República en 1999 o el asunto de este año, hace no mucho, de intentar darles un sitio, un consejo consultivo a los miembros de la comunidad aborigen, con el resultado de una negativa absoluta por parte de los miembros de la comunidad australiana. ¿Queréis voz en el Parlamento? Además de los miembros propiamente del Parlamento, pues os vais a ir pues por lo tanto, esa memoria de los australianos, a pesar de que hicieron películas con actores bastante conocidos respecto a la memoria de los maltratos a lo largo del siglo XX y antes de los aborígenes por parte de la población blanca, pero eso se superpone con la dificultad, con los propios chinos. Hemos de recordar que cuando construyeron el ferrocarril en Estados Unidos había unos coffins, unas tumbas que iban en barco a China para volver a ser enterrados en su patria originaria. Por tanto, buena parte de los chinos que construyeron el ferrocarril de este a oeste, coast to coast, retornaron una vez ya muertos a poder estar en paz para la eternidad en la tierra de sus ancestros. Cosa bastante curiosa, pero los vivos viven en parte de las colectividades, ya sea en Singapur o más abajo, también en Australia, y alguna vez son vistos como quinta columna. Y cuando vemos películas como esa de 2010, Mañana, cuando la guerra empiece, que es una suerte de Amanecer Rojo en versión australiana, es interesante ponerse en ese concepto, en esa película y lo que transcurre en ella para comprender también esa relación tensa entre lo cínico y lo anglosajón, un poco como le dijo el señor Doctor House a su querido pupilo, tú eres británico. Soy australiano. Bueno, sois dos islas que son exactamente iguales. Sois igualmente británicos. Británicos del Pacífico. Británicos oceánicos. Como Oceanía en 1984, la novela de George Orwell. Pero bueno, ciertamente eso sería desvariar un poquito, tal vez demasiado. Y volvamos al asunto que nos ocupa, que precisamente decíamos que esos acuerdos mostraron un acercamiento entre ambas potencias cuyas relaciones habían mejorado desde que el laborista albanese sustituyó al conservador Scott Morrison sobre 2022 como primer ministro de Australia, pero con esa dificultad del AUKUS, el asunto de los submarinos nucleares, la aproximación por parte del ámbito europeo a través de Francia con la política europea del Indo-Pacífico, los tres referéndums en Nueva Caledonia siendo rechazada la independencia para seguir siendo parte de Francia. Por lo tanto, el juego ahí está muy vivo. Y con un tercio, casi un tercio del comercio total del país, China sigue siendo el mayor socio comercial de Australia, ha declarado Albanese, quien ha añadido que su gobierno ha estado trabajando para eliminar esos impedimentos al comercio. Albanese ha revelado que tenía previsto viajar a China del 4 al 7 de noviembre para discutir cuestiones relacionadas con la cooperación entre los dos países en áreas que incluyen esos vínculos económicos, por supuesto el cambio climático, porque tal vez con el cambio del clima China no tenga tanto interés en bajar por el mar de la China meridional y tratar de pasar el posible bloqueo de las Indias en Andamán y Nicobar y todas aquellas islas en la zona de tránsito hacia el Índico, sino pasar por el estrecho de Bering y cruzar por el Ártico en dirección a Europa.
Además del tema de la ruta de la seda y la posibilidad a través de Kazajistán y de Azerbaiyán, más allá de las posibilidades que ofrezca Rusia, que es un impedimento con su obsesión geopolítica que tal vez le cueste mucho más disgusto que perder la guerra en Ucrania. Pues ciertamente, áreas que incluyen esos vínculos económicos, cambio climático y los vínculos entre los dos pueblos. Siempre queda así de poético esa tríada. Discutir cuestiones relacionadas en cooperación en áreas que de vínculos económicos, cambio climático y los vínculos entre nuestros dos pueblos, siempre amados, siempre fraternales, siempre en el cariño de los unos con los otros, en la paz universal y en la búsqueda de la estabilidad y todas estas cosas que se ponen uno. Y cuando uno ve ciertamente esa estampa en Pekín con la marcha de East is Red sonando a todo volumen en esas estancias interiores tan grandes y amplias, pero bueno, ciertamente eso habrá sido o no lo que pasó entre el primer ministro australiano y el ámbito de China, en donde hemos de recordar ciertamente de que hace no mucho salió por ahí un tal Li Keqiang, que hasta hace pocos meses era el primer ministro de China, apareció morisionado, muerto, con 68 años. Dicen que murió de muerte natural, pero en Menzoberranzan decían que cuando alguien aparecía con un puñal clavado en la espalda, de normal, evidentemente, moría. ¿Se lo había clavado él? Ah, esas cosas que pasan. En fin, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpian.